Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Pilar del Castillo Vera, europarlamentaria y muchas más cosas que ahora vamos a desvelar y vamos a recordar. Bienvenida a este programa Cara a Cara. Un placer estar en Cara a Cara y deseando que empecemos a conversar. Pues sí, porque va a ser una conversación muy interesante por muchos motivos, pero hemos querido también charlar contigo porque como miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, ahora que tanto se está hablando de todo esto, queremos buscar algunas respuestas, que no sé si las hay para todos, preguntas tenemos muchas. Y la primera que nos viene a la cabeza es si lo que está pasando es el resultado de un fracaso de la política energética europea. Lo que está pasando de manera inmediata es el resultado de una situación, ¿no? De un contexto. Una situación que proviene no ya solamente de la guerra de Ucrania, sino que incluso antes, como consecuencia del COVID, ya empezó a haber una serie de problemas, pues porque había tensiones en el mercado energético, el consumo de energía se empezó de gas a disparar y ya ahí empezó a haber tendencias inflacionarias, por un lado, y por otro lado, incremento de los precios de determinadas fuentes de energía, como es el gas. Pero después de todo eso viene la guerra y ahí ya se ha recrudecido enormemente porque el deseo de dejar de utilizar el gas de Rusia conlleva una situación muy problemática en países que dependen en enorme medida del gas, como le ocurre a Alemania, pero también a otros países del gas ruso. Entonces, todo esto pues ha generado una crisis de abastecimiento porque, bueno, al no utilizar una determinada fuente de suministro y haber escasez, pues también todo eso conlleva estas dificultades. ¿Qué hay detrás de todo esto? Está fracasando, no hay una política energética. Yo digo, para explicar con frecuencia esta situación, que durante mucho tiempo en realidad Europa en materia de energía ha sido como un gigante encadenado. Un gigante porque es un actor que una capacidad de competencia global en términos económicos, con unas industrias muy potentes, pero que no tiene independencia energética. Durante aquellos tiempos en los que no ha habido conflictos, en los que no ha habido escasez, pues todo ello ha quedado oculto. Pero cuando hay una situación de crisis como la que provoca una guerra y hay que intentar prescindir del suministro de determinados proveedores que no son fiables, como en este caso, obviamente, Rusia, pues se produce esta situación en la que queda desnudo el hecho de que Europa pues, no tiene recursos propios, tiene una dependencia y no ha desarrollado una política energética que tenga en cuenta esas eventualidades, esas situaciones en las que te puedes encontrar desnudo como estamos ahora, y eso es lo que está ocurriendo. Y desnudos y en invierno vamos a pasar bastante fríos si el gas no llega. El problema, de alguna manera, también ha sido el haber puesto todos los huevos en la misma cesta. Es decir, hemos visto cómo en Europa había muchas centrales nucleares y ahora hay menos. De hecho, en España la política en los últimos años ha sido cerrar las que había, ya prácticamente no hay nada, pero a 400 kilómetros de Pamplona tenemos una central nuclear en Francia, ¿no? Eso por una parte. Las energías renovables, todo lo demás, seguimos también, parece como que se está reforzando también esa posibilidad de que la energía también nos venga de ahí. ¿Vamos a aprender esta lección?
Sí, deberíamos de aprenderla, ¿no? Respecto de las centrales nucleares, yo sinceramente creo que ha sido uno de los problemas, sobre todo en países, en el caso de España, bueno, es un proceso que se está iniciando y hay proceso largo en el que se ocurriría, pero ha habido países como, por ejemplo, Alemania, que tiene un consumo de energía extraordinario, no solo porque tiene una población de casi 90 millones, sino porque tiene una industria que consume energía de una manera intensiva, extraordinaria. Y a pesar de todo eso, pues en un momento determinado se tomó la decisión de cerrar las centrales nucleares. Se han cerrado todas las centrales nucleares, hay 3 que se podrían activar, pero se han cerrado definitivamente 14 centrales nucleares y en cambio se ha ido creciendo y creciendo y creciendo en la dependencia del gas ruso, hasta el extremo de que esos gaseoductos que han sido además atacados, el Nord Stream 1, que es el antiguo, y el 2, que no ha llegado a entrar en funcionamiento porque justo cuando se iba a poner en funcionamiento es cuando ha sobrevenido esta situación de la guerra y ya no se le ha concedido la licencia para que se pudiera poner en funcionamiento. Pero bueno, ahí se ha generado una dependencia enorme, no solamente de Alemania, sino también Italia depende mucho, Austria también, es decir, hay una serie de países. Entonces, ese ha sido un gran error, no habilitar fuentes, que es cierto que hay que cumplir con los objetivos de cambio climático, que es importantísimo, que hay que tal, pero las renovables pueden llegar hasta un punto, han ido madurando tecnológicamente, son cada vez más competentes en su generación de energía, pero realmente no son capaces de poder cubrir todas las necesidades energéticas, ni mucho menos. Hay que contar con todas las fuentes de energía y lo que se ha hecho, desgraciadamente, ha sido lo contrario, salvo algunos países como Francia, que tiene una cobertura extraordinaria precisamente con la nuclear, también Suecia, también Finlandia y otros países. ¿Se volverá a poner sobre la mesa el debate de las nucleares? El debate de las nucleares que está ahora mismo no es el debate que hubo en su momento. Ahora sí que hay un debate sobre que se contemple, la Comisión Europea en eso ha insistido y el Parlamento ha estado en la misma posición, que allí donde hay centrales nucleares que bueno, puedan seguir funcionando y que se considere tanto a la energía nuclear como al gas fuentes de energía que son energías de transición, mientras vamos llegando a un punto en el que se cumplen los objetivos climáticos y a que las energías renovables pues desarrollan su plena capacidad y potencial a medida que van madurando tecnológicamente, técnicamente, y por tanto que a diferencia de lo que ocurría antes, vayan tal. Hay una anécdota que esta mañana me ha parecido muy significativa y me ha llamado mucho la atención. La chica esta que empezó muy jovencita, Greta, sí, la sueca, que bueno, que empezó siendo una activista con 12 años en el tema de cambio climático y tal. Hoy había creo que ha sido en Twitter, un tuit donde ella hacía unas declaraciones diciendo, bueno, allí donde haya centrales nucleares, mejor que las siga habiendo en lugar de pasar al carbón, ¿no? Hacia el carbón y tal. Pero bueno, siendo consciente, de alguna manera expresando, pues eso, que al final esa era un tipo de energía, de fuente de energía, la nuclear, que debía de ser tenida en cuenta porque al final hay unas necesidades que están ahí y tienes que dar una solución. Además, las nucleares la energía nuclear no tiene problema de emisiones, ¿no? Pero hasta ese extremo hemos llegado, es decir, una persona que ha sido tan icónica, esta niña y tal, y que decía, no, ¿por qué no seguimos utilizándola? Y desde luego mucho mejor que pasar al carbón, ¿no? Pilar, ahora que no nos oye nadie, ¿qué se comenta entre estas 4 paredes aquí en el Parlamento Europeo cuando uno empieza a ver que el invierno en Europa es muy frío? ¿Se baraja la posibilidad de que se corte el gas ruso? Vamos a ver. ¿O no existe esa posibilidad? Se han tomado una serie de medidas también en Europa. Es decir, yo creo que una de las cosas que ha ocurrido y que está ocurriendo, y eso pues a medio plazo es positivo a otros efectos para la Unión Europea, es que en una situación de crisis, como pasó con el COVID al principio
había un desconcierto desde el punto de vista de qué puede hacer la Unión Europea, podemos hacer algo más, cada país por su lado, etc. Y hubo un momento en que se empezó a actuar conjuntamente. Se empezó a actuar conjuntamente para la compra de vacunas, se empezó a actuar conjuntamente para la compra de material sanitario, etc. Bueno, pues en parte ha pasado esto aquí también. Es decir, una situación de crisis que te ha puesto al desnudo, porque te das cuenta que eres absolutamente dependiente y que no puedes responder y no tienes alternativas para responder con eficacia y de manera inmediata a esa dependencia que tienes, en este caso sobre todo el gas ruso, pues ha hecho que se tomen una serie de medidas conjuntas, que se intente actuar de manera conjunta. Por ejemplo, de manera conjunta pues se ha aprobado pues en los momentos altos de picos de consumo que se ahorre el 5% y que a lo largo del año pues haya un 10% de ahorro en el consumo de energía, que se ahorre un 15% en el consumo de gas. Hay una serie de movimientos que se han hecho en ese sentido para ir desarrollando una política conjunta. Yo creo que cuando salgamos de esta situación va a haber una política energética más integrada, que es lo que tiene que haber. Es fundamental que la Unión Europea tenga una política más integrada en una área que es crítica, es un elemento crítico. Sin energía no puedes hacer nada y eso va a ser positivo. Se han dado pasos y se van a seguir dando. Otro tema importante, por ejemplo, y bien tiene que ver con lo del frío del invierno y qué va a pasar, es el almacenamiento. Cada año en todos los países se almacena gas para afrontar el invierno. O sea, quiere decir que el invierno se hacen almacenamientos previos por lo que pudiera ocurrir. En este caso se han incrementado los porcentajes de almacenamiento obligatorio. Ahora mismo los lugares de almacenamiento están cubiertos, están llenos al 90%. Es decir, que hay gas para afrontar el invierno. De todas maneras, eso sí, con las recomendaciones o incluso obligatoriedad de bajar en los picos el consumo un 5% y hacer todo aquello que se pueda para reducir el consumo, pero hay gas almacenado. ¿Y nuestro plan B debería ser Argelia, el plan C Estados Unidos? No lo sé. Bueno, lo que hay que tener son suministradores fiables. Ese es un suministrador fiable en Noruega, que tiene muchísimo gas, como bien es sabido, lo es Estados Unidos, lo es Argelia, porque ha venido funcionando bien. Otra cosa es que luego, en el caso de España, haya habido conflictos de otra naturaleza y eso haya tenido pues, un impacto, unas consecuencias, pero ha sido un suministrador fiable, desde luego, y lo sigue siendo, porque todavía sigue suministrando, pero hay que ir a suministradores fiables. Suministradores porque nosotros no tenemos gas, entonces, y tampoco practicamos técnicas como el fracking de tal manera que se pueda obtener del propio subsuelo el gas, como se hace en Estados Unidos, que no está prohibido. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener suministradores fiables, desarrollar además digamos, investigación para poder cuanto antes también utilizar hidrógeno, para poder decir, hay que jugar con todo eso, pero hay que ir desde el punto de vista inmediato a garantizar el suministro en base a administradores fiables. ¿Lo tiene más complicado a partir de ahora los ecologistas? Bueno, los ecologistas depende cómo lo enfoquen, ¿no? Porque yo me han venido creo a la cabeza escuchándote hablar del fracking, ¿no? Sí. En fin, el fracking también provoca una serie de destrozos en la naturaleza. Sí, y eso depende de la legislación no se practica ¿no? en toda la Unión Europea. O sea, que ahí sí que hubo progresivamente, no hay una prohibición europea, no hay una norma europea que prohíba obtener gas mediante la tecnología de fracking, pero no hay en ningún país de la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos, desde luego, bueno, es extraordinario lo que están obteniendo, digamos, la cantidad de gas que sale de ahí. Pero, en fin, la realidad es esa, dejando el fracking aparte. Los ecologistas, yo creo que desde el punto de vista de la convergencia en que es necesario reducir las emisiones y llegar
a una neutralidad climática en ese sentido para el 2050. En cuanto a las emisiones, pues es compartido por la mayoría, en todos los países europeos. Y en ese sentido los ecologistas pues ahí pues tienen el acuerdo, está ahí. Lo que pasa que hay que bueno, también ser conscientes de las necesidades que hay en este momento y por tanto tomar medidas equilibradas en cuanto a las necesidades que tienes ahora y a la consecución de los objetivos, porque están al fondo vinculados. Si aquí te estancas, no puedes dar solución a los problemas inmediatos, lo demás va a tener también unas consecuencias en cuanto a los objetivos. La situación que estamos ahora hay que responder de manera eficiente para el consumo de los hogares, de los más vulnerables sobre todo, de manera eficiente para el consumo de la industria y todos los sectores económicos, porque hay comercios pequeños, hay bares, hay restaurantes, hay hoteles, hay tal, y todos ellos necesitan consumir energía, porque si no, no pueden dar sus servicios ni en invierno ni tampoco en verano, por otro lado, ¿no? Por otro tipo de necesidades. Y bueno, no digamos las industrias que son consumidoras intensivas de energía, desde las industrias de la cerámica, en fin, que tenemos en España, bastante importantes, a industrias del acero, industrias del cemento, etcétera, que son de alto consumo y de consumo intensivo de energía. Todo eso hay que atenderlo y todo eso hay que atenderlo con todas las fuentes de energía que tengamos a nuestra disposición. Y eso incluye, además, el gas, incluye la nuclear y, desde luego, incluye todas las renovables. Pilar, has vivido la Unión Europea con crisis, sin crisis, con bonanzas, sin bonanzas, con guerras, Sí. sin guerras. ¿Es más fuerte la Unión Europea que cuando empezaste, que cuando llegaste por primera vez al Parlamento Europeo? Yo creo que la Unión Europea, que cuando llegué por primera vez al Parlamento Europeo, tiene mucha más visibilidad, visibilidad real ante los ciudadanos de Europa, ante el conjunto. Por ejemplo, la Unión Europea ha tenido muchísima más visibilidad en el mundo de la agricultura, porque está La famosa PAC. La famosa PAC, claro, la política agraria común, que no hay agricultor, Pueblo que no haya estado afectado por esto, y ellos, para estos sectores, la Unión Europea era visible, porque estaba la PAC. Pero para el ciudadano de a pie, que no estaba vinculado a un sector que tuviera una presencia por estas razones de subvenciones, subsidios, etcétera, era mucho más nebuloso. Lo que sí se ha visto es que la visibilidad ha sido cada vez mayor. O también porque la Unión Europea ha ido teniendo competencias cada vez mayores en una serie de aspectos, pues en el tema energético también, pero en el tema de las telecomunicaciones, el tema del transporte, en economía, etcétera, y todo lo ha ido haciendo visible en muchos más sectores afectados. Pero de una manera así muy amplia, por no decir prácticamente para la totalidad de las poblaciones de los países que forman parte de la Unión Europea, yo creo que la situación, en fin, tan complicada de COVID que hemos pasado le ha dado una emergencia y una visibilidad a la Unión Europea muy fuerte, y ahora en esta situación que estamos viviendo, con ese impacto no solo en materia de energía, sino también de político, ¿no? Por esta situación, en fin, que no se sabe ni cuándo ni cómo va a acabar, y por estas tensiones permanentes que hay en torno a la guerra en Ucrania, pues no cabe duda que la Unión Europea ha emergido más en su visibilidad. Yo creo que de aquí hay que sacar consecuencias y en general, más de las consecuencias que saquemos de aquí, yo creo que todo lo que se hace y se haga en la Unión Europea tiene que tener muy presente siempre para qué vale. ¿Cuál es el valor añadido europeo a la hora de decidir sobre cualquier tema? ¿Es un valor añadido real? Ayuda a que el comercio, ayuda a que las empresas, ayuda a que las personas puedan tener más opciones, más posibilidades de mejora, más posibilidades de trabajo, etcétera.
o, por el contrario, introduce más burocracia, introduce más barreras, introduce más dificultades o no. Yo creo que el valor añadido siempre es fundamental. Y el valor añadido está muy vinculado a los grandes desafíos. Un gran desafío es el del cambio climático, el valor añadido es evidente. Un gran desafío es la posibilidad de competir en un mundo global. La Unión Europea tiene un enorme valor añadido para facilitar ese desarrollo de la economía europea. La digitalización, sin el contexto, sin el marco de la Unión Europea, donde podemos actuar juntos en un ámbito muy amplio, sobre temas que necesitan grandes inversiones y para rentabilizar esas grandes inversiones hace falta que haya un mercado único que tiene que ir perfeccionándose, pero que está ahí. Todo eso hace que sea un valor añadido y hay que focalizarse en el valor añadido, la seguridad, en otros temas. Valor añadido a la Unión Europea. Eso como Unión Europea. ¿Y cómo está España dentro de la Unión Europea? ¿Cómo estaba España hace 18 años y cómo está España hoy? Bueno, yo hace 18 años estaba en el gobierno entonces, de España y lo viví de primera mano. Yo entonces me acuerdo que tuvimos entonces una presidencia española de la Unión Europea en el año 2002 y bueno, y además yo tenía los consejos preceptivos de educación y también de cultura. Aquí sí. España estaba muy bien entonces, estamos hablando del periodo 2000-2004 y bueno, ¿cómo está ahora? Pues está ahora con muchas dificultades, pero dificultades en parte que son dificultades comunes y luego ya hay las dificultades propias de una gestión mejor o peor en la que no me parece que sea el momento de entrar, pero que no es exactamente Pilar, la mejor que hemos conocido. Desde luego, pero ¿se nos sigue llamando los PIGS? Portugal, Italia, Grecia, España. Eso ya hace mucho tiempo que en el caso de España... ¿Hay más respeto? Bueno, vamos a ver, a lo largo de todos estos años, desde que entramos en la Unión Europea hasta ahora, y no de los últimos 18 años, los últimos 20 años, es decir, todo eso ha cambiado muchísimo, ¿no? No tiene, o sea, en ese sentido no hay esa... España se considera un país importante de la Unión Europea, como se consideran todos, porque tampoco vamos a decir que nadie se considera no importante. Bueno, pero al sur siempre se le ha mirado con un poco de recelo. Sí, pero no, yo eso no lo veo, quiero decir. Otra cosa es que determinadas políticas nacionales, en el caso de España, de la que estamos hablando, en el caso de otros países, no den los mejores resultados y eso pues te lleve a tener una posición mejor o peor. Pero desde el punto de vista de cómo se ve España, globalmente, no es así, no es así. Pilar del Castillo Vera, muchísimas gracias por su tiempo, que vaya muy bien, que se resuelvan las cosas que se tienen que resolver, más allá del frío que uno pueda llegar a pasar, que hay cosas mucho más importantes. Luego. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer y hasta otra. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.